Noticias, música y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es. Seguimos informando a través de Prensa Radial y lo hacemos en un momento histórico para la República del Ecuador, cuando el día de hoy se presente al pueblo ecuatoriano las preguntas de la consulta popular. Las preguntas de la consulta popular, que para muchos, y ese es un criterio netamente personal, que deberían de ir enfocadas en lo que es la autorización del pueblo ecuatoriano para instalar una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué es lo que decía el presidente Moreno sobre el tema de la consulta popular? Propósito, en la consulta no va a ir una pregunta sobre la naturaleza. No, van a ir dos. Porque a donde camine la naturaleza, caminará el ser humano. Como decía un indígena apache, el destino ineluctable de los seres humanos será el de su naturaleza. Estas eran las declaraciones del presidente Lenín Moreno. Con esas dos preguntas que él manifiesta que son de la naturaleza y la visita que se realizó a Montecristi para celebrar los 9 años de la actual Constitución de la República del Ecuador, estamos en el camino de una reforma constitucional a la actual Constitución de la República del Ecuador. Cuando los pilares fundamentales de la República fueron trastocados justamente en Montecristi, donde la división de los poderes fue alterada, donde el mecanismo de poder juzgar a través de los elementos jurídicos de un Estado, de una República, también fueron trastocados y moldeados a una finalidad ideológica. Por eso, a través de Prensa Radial hemos manifestado que tenemos que desconfigurar la revolución ciudadana que está dentro de la Constitución de la República del Ecuador, surgida en Montecristi, donde los asambleístas de Alianza País escribieron y redactaron fines ideológicos políticos como norma constitucional. Y esa circunstancia anómala dentro de la Constitución únicamente se la corrige a través de Asamblea Nacional Constituyente, con plenos poderes o con todas las definiciones jurídicas que determine el andamiaje de cómo organizar a un Estado. Hoy se habla de una reforma constitucional. Esperemos que la reforma constitucional sea a las bases que puedan juzgar los actos delictivos en contra del Estado, a la forma de cómo se percibe la esperanza de un pueblo, la finalidad política de ese pueblo, la finalidad económica del mismo pueblo, para determinar cambios estructurales no únicamente superficiales, sino de fondo dentro de la institucionalidad del Estado. Pero esa oportunidad, a través de una consulta para reformar determinados artículos de la Constitución, no se lo logra. Porque para ello tenemos que ir a la profundidad de cómo se gestó esa norma constitucional. Porque se nos habla de derechos fundamentales, de derechos de las personas, de los ciudadanos, incluso derechos políticos. Entonces, nuestro pedido al señor presidente de la República, si vamos a una reforma constitucional, que no cierre la posibilidad de que algún momento el pueblo ecuatoriano pueda ir a una Asamblea Nacional Constituyente para desmontar, y allí es donde se equivocan algunos sectores políticos
y también periodísticos del Estado ecuatoriano, para desmontar el correísmo. No, señores, el tema de Correa es una cosa. Él gobernó el Ecuador a través de un gobierno llamado Revolución Ciudadana. Lo que estamos aquí manifestando es desmontar de la Constitución de la República del Ecuador la revolución del socialismo del siglo XXI versión Ecuador llamada Revolución Ciudadana, que es muy diferente a desmontar el correísmo. El correísmo fraguó muchas leyes secundarias para beneficiarse y poder legitimar un gobierno que secuestró libertades y que secuestró oportunidades del mismo Estado, del Estado y también del pueblo ecuatoriano. Entonces, para corregir, para desmontar esta revolución ciudadana dentro de la Constitución de la República del Ecuador, es necesario convocarnos a través de una asamblea constituyente para redactar artículo por artículo, para ir determinando la profundidad de cada una de las palabras que tiene o debe de tener una redacción constituyente para las normas constitucionales. Y esa profundidad se la realiza a través del conocimiento y de la percepción profunda de un ser humano capacitado e ilustrado para poder asimilar tanto acervo cultural del pueblo ecuatoriano y del territorio y poderlas establecer como normas constitucionales. Hay una parte religiosa profunda de Cristo cuando le decía al Padre Celestial, y esa parte tenemos que aprenderla en lo que es la consecución de normas constitucionales. Él decía y le decía a su Padre, hacer crecer, florecer la lluvia y el sol en el hombro del justo y del pecador. Esa es una de las mejores doctrinas para poder construir una constitución de la República del Ecuador. Aquí no se trata de revolucionarios y de oposición. Aquí se trata de pueblo ecuatoriano que quiere la cobertura de un cuerpo jurídico y qué mejor de una constitución que le pueda garantizar el camino de la prosperidad, el camino de una seguridad tangible y no intangible en lo que es la percepción del andamiaje de un Estado para el porvenir de esa vida de ese ciudadano. Esas son las grandes diferencias. Entonces, señor presidente de la República, como pueblo ecuatoriano, como ciudadano, estoy a la espera que en las próximas horas, en una de esas preguntas, canalice lo que sería la posible convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, a lo mejor de plenos poderes, y que a lo mejor en esta consulta podemos reestructurar algunas edificaciones maltrechas por el andamiaje constitucional de Montecristi que no permiten el juzgar casos de corrupción tan visibles en el Estado ecuatoriano y tan profundas expresadas por el anterior presidente de la República del Ecuador. Se habla, por ejemplo, de 10,000 millones de dólares que tenemos deuda por parte de los ecuatorianos a otras potencias económicas mundiales. ¿Y qué pasará cuando no podamos cancelar esos recursos económicos? A lo mejor nos van a embargar los recursos naturales del Estado ecuatoriano. O es que a lo mejor, y por eso estamos sosteniendo a través de este comentario, de que hay que desmontar la revolución ciudadana de la Constitución de la República del Ecuador para evitar estos atropellos en contra de los recursos naturales. E incluso, señoras y señores, ¿no será que el tema de la revolución ciudadana es un andamiaje internacional de cuál va a ser el nuevo orden mundial para América Latina? Porque en Venezuela existe la revolución bolivariana, en Argentina la revolución de los Kirchner, y que de acuerdo a informaciones que hemos podido estar investigando, en Argentina, en suelo, en territorio argentino,
en territorio latinoamericano, ya tiene una base militar y económica, una de las llamadas a ser superpotencias, la República Popular de China. También tiene una de sus bases la República o lo que sería parte del Imperio Ruso, la Rusia actual, y también Norteamérica en territorio latinoamericano. Entonces, a lo mejor las revoluciones de corte socialista del siglo XXI están respondiendo a intereses chinos, rusos e incluso iraníes para determinar un nuevo orden en América Latina. Y por eso es fundamental revisar los artículos de las normas constitucionales para desmontar lo que sería una revolución del socialismo determinada como revolución ciudadana. El tema del correísmo, dejémoslo para los tribunales de justicia de la República del Ecuador, pero una justicia bien apalancada, con unos cimientos que lleguen a lo más profundo del planeta para evitar que cualquier terremoto político pueda afectar sus bases. Y también exigir una nueva reorganización del Poder Judicial de acuerdo a no cartones, porque muchos cartones se han conseguido de manera dolosa, sino a la trayectoria de los ciudadanos que puedan ponerse la toga de la justicia del Ecuador y en representación del pueblo ecuatoriano. Que eso es muy diferente, y eso requiere de valor y honestidad que en los actuales momentos para muchos funcionarios escasea dichas virtudes humanas. Pero ¿qué es lo que decía el presidente de la República del Ecuador en torno a la deuda del país? Esto decía el presidente de la República. Encontramos que cada año, óiganme bien, cada año toca pagar casi 10.000 millones de dólares. El presupuesto total de educación, toda la educación hasta la educación superior, todo, más el presupuesto de toda la salud, más el presupuesto de las Fuerzas Armadas, la Policía y la Secretaría de Riesgos, es decir, los presupuestos más grandes, sumados todos, no dan esa cantidad, sumados todos, apenas llegan o superan esa cantidad. Esa es la mesa servida que nos dejaron, carajo, servida de deudas, pero las deudas hay que pagarlas. Somos gente honesta y vamos a pagar las deudas, vamos a honrar las deudas. No importa que con esa deuda se hayan enriquecido indebidamente gente, qué pena. Pero la gente que nos prestó el dinero no tiene derecho a sufrir las consecuencias de los corruptos. Pero sí vamos a estar atentos a que los corruptos no se salgan con la suya, a seguir la ruta del dinero para que nos devuelvan el dinero que fue quitado, arrebatado indebidamente a los ecuatorianos. Así se hace socialismo, no hablando. Bien, estas eran las declaraciones del presidente en torno a la deuda y a la crisis económica del país. 10.000 millones de dólares anuales se tienen que desembolsar a los principales acreedores del anterior gobierno. Pero qué bien que dice una palabra. Voy a utilizar una palabra que se la utilizó en 1918, hasta cerca de 1945 e incluso hasta 1975 y 80. Eran las purgas estalinistas. Y el presidente de la República nos habla de que no alcanza ni los presupuestos de la salud, de la educación y Secretaría de Riesgos, no alcanzan esos tres presupuestos de tres vertientes económicas muy fundamentales para la supervivencia del Estado ecuatoriano, para poder cancelar lo que sería la deuda externa y los compromisos económicos del anterior gobierno. Y él manifiesta, y por eso también aquí
tenemos que ser profundos los ciudadanos ecuatorianos. ¿Quién respalda la corrupción y quién respalda el anterior gobierno tiene las mismas características morales y éticas? De privilegiar la corrupción y ser parte de la corrupción. Y lo estamos manifestando abiertamente por las circunstancias económicas que va a vivir el pueblo ecuatoriano. El presidente dice, ¿por qué el pueblo honorable tiene que pagar las responsabilidades y la culpabilidad de determinados corruptos que condujeron el Estado ecuatoriano? No lo decimos nosotros, lo dice el presidente de la República del Ecuador. Y vamos a observar a los funcionarios para que devuelvan todo. Sí, señor presidente. Al pueblo ecuatoriano lo mantuvieron como esclavo económico para que determinados vivos en la conducción del Estado puedan sostener sus economías particulares a través del atraco de los recursos económicos del pueblo ecuatoriano en determinadas infraestructuras que nos rezaban constantemente en el rostro muchos de los adherentes y muchos de los que en cada una de las jurisdicciones decían, nosotros somos Rafael Correa. Ahí tenemos las carreteras, tenemos las escuelas del milenio, tenemos los hospitales, tenemos la mejor educación, la mejor salud. Entonces, la mesa tendida, señor presidente de la República, qué bueno de seguir la ruta del dinero, en qué bolsillos de los corruptos se encuentra, y hacer retornar ese dinero a las arcas fiscales del Ecuador. Pero ¿qué es lo que decía sobre la mesa tendida del presidente Lenín Moreno? Y aquí sí vamos, como ciudadanos, a exigir, por ejemplo, en la jurisdicción de la provincia de Loja, que se investigue la ruta del dinero de muchos de los funcionarios de la provincia de Loja. Hayan sido quienes hayan sido, así sean amigos de muchos de nosotros, pero es necesario canalizar esta virtud, que se investigue la ruta del dinero de muchos funcionarios de la provincia de Loja. Pero ¿qué es lo que decía el presidente Moreno sobre la mesa tendida? Aquí vamos. Por eso no entiendo por qué desde el primer momento se me atacó. ¿Acaso se dejó la mesa servida para que yo fracase, para que fracase el gobierno y poder aprovecharse convirtiéndose en oposición? Allá, desde un ático, empezar a mandar los más acerbos, los más críticas, los más groseros adjetivos a un mandatario que recién estaba tratando de abrir los ojos a lo que había ocurrido después de unas elecciones duras, durísimas, en las que el pueblo estaba fraccionado, el pueblo estaba partido en dos. El odio se había convertido en el sino, el odio se había convertido en el sino y en el signo común. Se odiaban al vecino, odiaban al padre, odiaban al hermano por pensar diferente. Y sin embargo, para que vean que la verdad siempre tiene comportamiento enhiesto, este momento, este pueblo vuelve a unirse. Bien, esto es lo que decía el presidente de la República, sobre la mesa tendida. Muy claras las expresiones, y muy claro también el deber del pueblo ecuatoriano para poder juzgar la mesa tendida que nunca estuvo tendida. Que secuestraron libertades, por ejemplo, como el tema de la educación, y que dieron paso a eliminar muchos de los cupos del pueblo ecuatoriano para poder incluir dentro de sus vidas una formación intelectual. Como derecho fundamental de la humanidad, el poder acceder al conocimiento educativo humano desarrollado hasta el día de hoy. Ese derecho tan fundamental fue eliminado por el anterior gobierno con computadoras, que le decía a un ciudadano para qué estaba bueno y para qué estaba hecho. Y cuál era el deber del Estado, si de entregarle o no entregarle ese cupo. De ese nivel
y de esa confección del nuevo orden mundial se estableció en el Ecuador. Pero ¿qué es lo que decía sobre el tema de los funcionarios públicos del Ecuador? Y aquí sí demandamos el que comencemos a fiscalizar y auditar públicamente, institución por institución, a cada uno de los funcionarios, para determinar cómo fue su arribo a determinadas instituciones. Aquí lo que decía el presidente. Que no me vengan a decir que un funcionario al cual una compañía con la cual él contrató una obra y que recibe $1.000.000, que no me vengan a decir que ha trabajado cuando era ministro horas extras, que por eso le han pagado. No insulten la inteligencia del pueblo, no sean sinvergüenzas, no sean sinvergüenzas, no sigan defendiendo a los corruptos, no señor. Si usted es honesto, libérese de ellos, porque si no, llama a la duda, pues. Llama a la duda. Si es que se lo sigue defendiendo, se llama a la duda. Hasta yo desconfío, pues. Yo desconfío. Y en ese momento veo que a lo mejor se viene a construir un esquema mafioso de terror en el que a lo mejor había más de un involucrado. No, y 1000 veces no. No vamos a dar la espalda a la responsabilidad de encarar con firmeza cada uno de estos problemas y además de enfrentarlos con la única forma de enfrentar la mentira, la inmensa diversidad, la maravillosa diversidad de la mentira, porque la verdad es una sola. La mentira puede tener muchas facetas. Bien, lo que decía el presidente de la República muy claro. El tema de los funcionarios públicos. Yo recuerdo claramente, y por versiones de algunos ciudadanos que trabajaban en mandos medios y también de apoyo, que por ejemplo, en el gobierno anterior, desde el día miércoles se planificaban salidas y recorridos a diversos sectores de la provincia, para viaticar y también para poder tener lo que era la asistencia económica de esa movilización por parte de los funcionarios. Horas extras y trabajos extendidos fuera de las 24 o de las 8 horas de la jornada laboral. Eso daban a conocer. Y lo que dice el presidente de la República, es necesario seguir la ruta del dinero. Sí, señor presidente. Y qué mejor seguir la ruta del dinero en la provincia de Loja. Y a lo mejor establecer comisiones de la verdad que puedan auditar cuál era el trabajo ahora por parte de un funcionario y por parte de un directivo frente al desembolso económico realizado por el Estado ecuatoriano. Y la ruta del dinero es tan sencilla seguirla a los funcionarios, porque los funcionarios y en las mismas instancias del Ministerio de Economía tienen que estar allí los justificativos y las firmas y rúbricas de cada uno de ellos del recurso económico que cobraron durante el ejercicio administrativo y financiero de una institución. Entonces, señor presidente de la República, revisemos el recurso económico y a lo mejor allí tenemos un aporte fundamental para pagar esta deuda que no la contrajo el pueblo ecuatoriano, que la contrajo una revolución ciudadana en función del Estado ecuatoriano. Y fiscalicemos la ruta del dinero, y que a lo mejor allí estarían parte de la deuda del Estado ecuatoriano. ¿Y cuál era la finalidad de esta deuda? Porque a pretexto de desarrollo del Ecuador, aquí en la provincia de Loja, en las goteras de la ciudad de Loja, se nos construyó una vía lateral de paso, que supuestamente era para beneficio del pueblo ecuatoriano y del pueblo de la ciudad de Loja.
La inversión superaba los 30 millones de dólares. Pero dicha infraestructura, a los 12 meses de haber sido inaugurada, prácticamente está colapsando en su totalidad. Mi pregunta es, si esa vía lateral de paso, el costo económico realmente era esa cantidad que se firmó el contrato por parte del Ministerio de Obras Públicas y la empresa constructora Técnica General de Construcciones. ¿Y por qué esa infraestructura está colapsando? ¿Y cuál fue el silencio cómplice de los funcionarios que representaban al gobierno en la provincia de Loja? Y fiscalicemos a los funcionarios en ese rango de representación del presidente de la República en territorio provincial. Porque muchos de ellos viajaban innecesariamente a sitios donde ni siquiera los habían invitado, donde ni siquiera era vital su presencia. Entonces, qué bien cuando se habla ya de seguir la ruta del dinero del pueblo ecuatoriano, de las arcas fiscales, a los funcionarios públicos. Pero, ¿qué es lo que decía el presidente de la República del Ecuador sobre el 30 de septiembre, que nos llama también la atención? Pero, en ese sentido, por ejemplo, anteriormente, sobre el tema de los funcionarios, no debemos o no hay por qué pelearnos políticamente con ningún sector. El tema de la fiscalización tiene que ser coherente y profunda para determinar si hubo el respeto al Estado en materia administrativa y económica por parte de los funcionarios. Pero vamos sobre el tema del 30 de septiembre, que lo dijo el presidente de la República y que es uno de los puntos neurálgicos de la historia del pueblo ecuatoriano que tenemos que a lo mejor reescribirla en los actuales momentos. Aquí las declaraciones. Pero también hoy otro 30 de septiembre. Un día como hoy es un año más de aquel fatídico día en que los políticos de siempre, los de siempre, creyeron poder pescar a río revuelto. Fue cuando un mandatario, de manera imprudente, se fue a meter entre policías, de manera imprudente. El mandatario tiene que actuar con serenidad, con prudencia. Si hay un pueblo que esté enardecido, no puede meterse allí. No puede meterse allí, pero de ninguna manera es el pretexto para que los miserables traten de apropiarse de un poder que no les pertenece, que ilegítimamente trataban de conseguirlo. El pueblo ecuatoriano salió a defender a su mandatario, a proteger la democracia. Allí estuvo en las calles a cuidar de su mandatario, del mandatario que ellos habían elegido y del nuevo sistema establecido precisamente por esa Constitución de Montecristi. Esto es lo que dijo el presidente de la República en torno a lo que es el 30S. La expresión es muy clara del presidente de la República. Se metieron en un cuartel donde no estaban, o donde por seguridad no debieron de haber acudido. Con esas declaraciones, automáticamente se abre un camino que tiene que ser el que investigue de manera fidedigna los hechos. Anteriormente el presidente dijo algo sobre la verdad. La verdad es una sola. Pueden haber 1000 mentiras, pero la verdad es una, y esa verdad no se deja corromper en cualquier circunstancia del tiempo y del espacio. Y el tiempo y el espacio llegó el día de ayer cuando el presidente dijo, de manera irresponsable, acudieron a ese sitio donde había una supuesta sublevación policial. Y esa declaración está abriendo en este momento el camino para que se investigue de manera profunda, que incluso puede ser una investigación ecuatoriano-internacional,
posiblemente realizada por la misma Organización de Estados Americanos o por la ONU, para que se investigue qué es lo que ocurrió el 30 de septiembre. Porque muchos datos informativos, declaraciones y también imágenes y gesticulaciones que están allí vigentes y que están guardadas en el Ecuador, pueden reescribir a lo mejor el 30 de septiembre. Si hubo lo que se habla del secuestro, magnicidio y todo lo demás, o verdaderamente fue un acto irresponsable el haber acudido en un momento de inseguridad cuando existía una protesta policial, o era parte de una estrategia para el nuevo orden mundial en América Latina. Y se les presentó la oportunidad y simplemente era el momento de ejecutar esa planificación similar a lo que ocurrió en Venezuela. Con estas declaraciones, el 30 de septiembre tiene que llegar y ser revisado de manera contundente y profunda para determinar qué actos se produjeron allí en ese momento, en ese día, que para algunos, yo recuerdo las declaraciones del presidente de la República anterior. El 30 de septiembre nació Megan, y Megan era el haber nacido la democracia en el Ecuador. El nombre, a lo mejor, de un imperio. Porque a lo mejor el 30 de septiembre se estaba fraguando lo que es un nuevo orden mundial en América Latina. Entonces, el revisar estos datos históricos, porque muchas plumas de los historiadores tienen tinte político, y mucha de esa historia se le escribió en esa versión ideológica para contextualizar un hecho que no está siendo o que no fue investigado profundamente. ¿Qué es lo que decía el presidente sobre el tema de la revolución? Una falsa revolución en territorio ecuatoriano. No hay que permitir que nos enamoremos del poder. No lo permitan. Para eso, la juventud. Para eso, esa juventud que el mandatario Correa decía en sus discursos: prepárense, jóvenes, decía, para que nos reemplacen por inútiles, lo decía. ¿En qué momento se le olvidó? ¿En qué momento se le olvidó de que los jóvenes deben prepararse para gobernar? ¿En qué momento se le olvidó? ¿Saben cuándo se le olvidó? Cuando metafóricamente, cuando alegóricamente se apoderó del anillo que los nibelungos habían hecho con el oro del Rin. Allí se le olvidó. Bienvenidos los que estén dispuestos a cambiar ese pasado en el que se desviaron de la revolución. Bienvenidos, porque la única forma de cambiar al pasado es no permitir que influya sobre el futuro. Todos los seres humanos, por más grave que haya sido su falta, siempre tienen el derecho de volver a caminar, de levantarse y volver a caminar. Preciosa alegoría que hay que decir a la gente que está privada de la libertad. Todos los seres humanos tienen derecho a levantarse y volver a caminar. Y también para aquellos que están presos, enceguecidos de revoluciones falsas. Ahora se ha dado por llamar revolución a cualquier pendejada. No, señores. Bien, del comentario y de las expresiones del discurso del presidente de la República, prácticamente se configura y se valida todo lo que algunos medios de comunicación y periodistas independientes han dicho durante estos 10 años. ¿De qué revolución se está hablando en el Ecuador? ¿De cuáles cambios?
¿De qué beneficio hacia el pueblo ecuatoriano? Cuando lo único que hicieron fue aprovecharse de esa bondad de un pueblo, de haberlos elegido como sus autoridades y haber traicionado esa posibilidad de desarrollo, y que escribieron una constitución, que escribieron cuerpos jurídicos diferentes. ¿Por qué uno no lee a profundidad el Código Integral Penal, el Código de Procesos, la Ley de Comunicación, que le hemos leído no por virtud, sino para poder frenar el atropello de esas autoridades en contra de la libertad de expresión y opinión? ¿Por qué no la hemos leído y hemos estudiado esos cuerpos jurídicos que enumeré? Porque simplemente surgieron en momentos de una apología ideológica socialista, revolución ciudadana en el territorio ecuatoriano para afianzar actos corporativos de corrupción. Y eso es lo que nosotros el día de hoy estamos razonando. Hay que reescribir todos esos cuerpos jurídicos a través de una asamblea constituyente. Pero ¿qué es lo que decía el presidente de la República sobre el tema de la independencia de poderes frente a lo que ellos llaman la revolución, las revoluciones falsas que se han dado en América Latina? Pero ¿qué es lo que decía el presidente de la República en torno a la división de los poderes? Aquí sus declaraciones. ¿Cómo no sentirnos autores, herederos, si fuimos nosotros quienes planteamos el respeto y el equilibrio entre las distintas funciones del Estado, sin apropiarse de ellas, sin pensar que están a mi orden? No, por eso ahora hemos rescatado ese espíritu, dando a las funciones independencia, porque la mayor lucha contra la corrupción no es estar fisgoneando con cámaras lo que hacen los otros. Esa no es la forma de luchar contra la corrupción. La lucha contra la corrupción se la hace confiando en las instituciones, confiando en el ser humano y sabiendo que de allí va a emerger la verdad. La verdad, queridas y queridos amigos, la verdad no es una doncella virgen que está a la expectativa de que alguien, un caballero de caballo blanco y de armadura de adarga, venga a protegerle. No, no, no. La verdad se defiende por sí sola. No tengan miedo a la verdad. La verdad se defiende por sí sola. No necesita que nadie la defienda. No necesita que nadie la defienda. ¿Saben cuándo la verdad fracasa? Cuando dejamos de confiar en ella. Ese momento la verdad fracasa. Bien, esto es lo que decía el presidente Lenín Moreno sobre el tema de la independencia de las funciones del Estado, porque así está escrito en la actual Constitución. Son funciones del Estado como la función que tiene un ser humano, por ejemplo, el hígado, el corazón, el estómago, incluso hasta el intestino grueso y delgado, las funciones que cumplen cada uno de ellos. El aparato digestivo para poder alimentar la maquinaria humana y el aparato excretor y el intestino grueso y delgado para poder eliminar las sustancias nocivas para el cuerpo. De esa característica de funciones se escribió en Montecristi, restándoles la virtud y lo que había sido el derecho fundamental construido por la humanidad y puesto en las constituciones como esencia de los estados, la división de los poderes y la independencia de cada uno de ellos. Cuando hablamos del poder judicial, el que esté vigilante y atisbe cualquier grosería de un ciudadano en contra del Estado y cualquier anomalía que trastoque un cuerpo jurídico escrito en esa virtud del hombro izquierdo y derecho. El poder legislativo,
para poder fiscalizar al mandante, al gobernante que fue elegido por el mandante, para decirle que el Estado ecuatoriano ha evolucionado en tales características y que otros estados también han evolucionado más allá de lo que el Ecuador tiene el día de hoy como evolución económica, política, social y todas las áreas que el ser humano desarrolla, para construirle cuerpos jurídicos que le permitan adelantar, aventajar o igualar esa doctrina de la evolución, para decirle a ese gobernante y a toda la institucionalidad del Estado ecuatoriano que ese poder legislativo también puede fiscalizar de manera coherente, afianzando y apalancando esa fiscalización en todo lo que son los cuerpos jurídicos legítimos de un Estado. Y al Poder Ejecutivo, la capacidad de que él sea el representante y tome decisiones en función de ese pueblo y en función de ese Estado como representante máximo electo por una ciudadanía. Pero cuando se eliminó y se pusieron como funciones del Estado la parte legislativa, la parte judicial, incluso hasta la forma de pensar y opinar del pueblo ecuatoriano, entonces se llega al mecanismo de una autocracia que permite la instalación de dictaduras en cualquier Estado. Y esa característica está vigente en la Constitución de Montecristi. ¿Qué es lo que decía sobre el tema a los legisladores el presidente de la República? Aquí tenemos sus declaraciones. En un país es igual. Todos queremos ser parte de las decisiones y del rumbo que vamos a tomar. No es fácil. Claro que no es fácil dialogar sinceramente. Implica generosidad, implica humildad, no creerse dueño de la verdad, no creerse que se es ineluctablemente el dueño de la verdad, el taita Dios de la verdad. Nadie puede contradecirme. Si hay unas chicas, si hay unas queridas asambleístas que piensan diferente, a castigarles, a sancionarles. No, esa no es la forma de ejercer la verdad. No es un desafío fácil. Por eso, por ello, nunca hay que enamorarse del poder. El poder es transitorio y cualquier momento se puede ir. Y si ese momento llega, bienvenido sea, porque le estaremos devolviendo al pueblo su derecho a decidir. Bien, estas eran las declaraciones del presidente de la República en un discurso que nos llama a reflexionar y que nos llama a puntualizar deberes y obligaciones de los ciudadanos. Él manifestaba algo muy importante. No tenemos por qué pelearnos con los funcionarios. No, es que no vamos a pelearnos con los funcionarios. Vamos a pelear con una estructura de corrupción establecida a lo mejor con conocimiento de causa por un grupo que sabían a lo que metían al Estado ecuatoriano. Y como uno de los mecanismos era la utilización a lo mejor de funcionarios públicos, la entrega de dádivas y de beneficios. Hay que hacer muchas diferencias y también acotaciones de cómo vive el ser humano. Pero ¿qué es lo que decía sobre el tema de las familias? Para poder contextualizar lo que hablaba el presidente de la República con los funcionarios públicos. Aquí estas declaraciones. No te pelees con tu padre, no te pelees con tu hermano, no te pelees con tu amigo por los políticos, no valen la pena. No te pelees con tu hermano por los políticos, no valen la pena, no valen la pena y no vale la pena pelearse por ellos, pero sí seguir aquellos que demuestren hidalguía en el respeto, la tolerancia a los demás y a la opinión ajena. No se debe imponer la razón desde un gobierno, no se puede imponer la razón desde un gobierno.
en este momento de definiciones que estamos llegando en el Ecuador. Por eso yo digo, mi virtud en el tema de la República es la Asamblea Nacional Constituyente. Si el presidente va por una consulta, escuchémoslo y determinamos sus preguntas. Y después, a través de este diálogo, podemos exigir la instalación de una Asamblea Constituyente. Él manifiesta, no se peleen entre hermanos, entre padres, entre familias, entre amigos, por el tema político, por la conducción de un poder. A ese nivel sí se llegó, de que muchos funcionarios al ciudadano que discrepaba lo veían como el enemigo, como el traidor, como el que no quería que el Ecuador avance. Y lo único que se estaba es acudiendo a la verdad para poder desglosar de allí una opinión y determinar que si aquella virtud que nos llamaron, por ejemplo, Escuela del Milenio, era libertad educativa. Y muchos de esos funcionarios comenzaron a pelearse con el resto de sus hermanos ecuatorianos, incluso hasta con la misma familia, por discrepancias políticas. Se rompieron muchas circunstancias de los seres humanos, como lo dice el presidente a continuación. Y hace más de 10 años el Ecuador cambió para siempre. Cuando el entonces joven movimiento Alianza País llegó a la presidencia de la República, lo hicimos plagados, enhiestos de sueños, con la esperanza de transformar la patria, con ese anhelo permanente de tener días mejores. Pero, cuando nosotros nos obcecamos, nos obsesionamos en seguir manteniendo el poder, encontramos cómo ese deseo infatigable e injustificable de aprovecharse del anillo, de apropiarse del anillo del poder, puede hacer que nos pervirtamos, puede hacer que nos volvamos siniestros, que estemos desesperados por espiar lo que hace el otro. Los corazones se dañan, los corazones se corrompen. Y hace más. Estas declaraciones del presidente de la República, claro que llaman la atención y llaman a una reflexión. Yo creo que este momento muchos de los funcionarios del correísmo, porque allí sí hay que utilizar la palabra correísmo, que fueron nominados por el anterior presidente de la República del Ecuador, por dignidad y por honor a sus familias también, deberían de renunciar a sus cargos y poner a disposición los mismos para que el presidente de la República determine qué ciudadano está en el nivel ético y moral de poder asumir dichas funciones. No estamos hablando de capacidad intelectual de cartones, sino la cuestión moral y ética. Y en esa circunstancia él manifestaba, desde esos sitios se ha dañado muchos corazones. Qué lamentable que un Estado que debe de proteger la dignidad y la alegría de un pueblo se haya propiciado tantas anomalías en ese sentido, como lo dice el presidente actual de la República del Ecuador. No es que nos estamos inventando, estamos leyendo línea por línea el discurso del presidente de la República del Ecuador. Y cuando él llama a que no nos peleemos por políticos, significa que un funcionario público asuma sus funciones de acuerdo a lo que dice la institución del Estado, lo que dice una norma y lo que dice la lógica de las cosas de un ser humano que ve y puede sentir el peligro o simplemente el secuestro de libertades por decisiones. Porque la vida siempre predomina ante cualquier acto político. Y la verdad, como siempre hemos manifestado, la verdad no se deja corromper, siempre va a estar allí firme, por más que se la oculte.
Pero ¿qué es lo que decía? Y aquí decía algo sobre este tema de la verdad. El presidente de la República decía en estas palabras sobre la verdad del pueblo ecuatoriano. Verdad siempre brilla, es luz, vuelvo a recalcar los versos de Dante. La verdad es una luz que ilumina, siempre triunfa la verdad. No dejen de tener fe en ella, porque algunas veces la mentira, algunas veces la falsedad, que tiene muchos rostros, la falsedad tiene muchos rostros, la verdad tiene uno solo. A la verdad no hay cómo adornarle como en las novelas colombianas, con diferente terno y con diferente sombrero. La verdad es una sola. Por eso a lo mejor no es tan agradable, por eso a lo mejor no es tan teatral, porque es una sola, por eso. Pero hay que decir la verdad. No perdamos la fe en la verdad, ni pensemos que porque algún momento no dio resultado, no va a dar resultado a mediano o largo plazo. Si nos levantamos frente a poderes que querían perpetuarse, si fuimos nosotros quienes exigíamos de los servidores públicos total honestidad y transparencia, óigaseme bien, total honestidad y transparencia. Esta es nuestra identidad, este es nuestro legado. No vamos a traicionar ninguno de esos principios. Vamos a profundizar los mandatos de nuestra Constitución. Bien, sobre este tema de la verdad que dice el presidente de la República, que es muy fundamental en la vida y existencia de los estados. Y cuando hablaba de las purgas estalinistas, no significa que se están produciendo en el Ecuador, sino que estamos hablando políticamente y de conocimientos externos que también se han producido. Pero sobre el tema de la verdad, en la cual el funcionario público tiene que ser de una calidad de honestidad y de una virtud ética inclaudicable, que únicamente pueda ser superada por el compromiso de manejar correctamente la verdad, no por el conocimiento de los títulos o cartones que se tenga. Cuando él habla del tema de la verdad, y vamos a hablar de unos aspectos de la verdad que muchos medios de la comunicación, no estoy hablando de los periodistas. Hay muchos periodistas que tienen una profunda vocación de servidores del Estado a través de su ejercicio profesional, de verdaderos demócratas, de verdaderos idealistas de la libertad. Pero también hubieron propietarios de medios de comunicación que claudicaron ante compromisos de falsear o enrostrar la verdad de diferentes formas y temáticas. Pero ese no es el momento. La verdad de muchos hechos que se produjeron en el Ecuador, de la libertad educativa, de la salud, de lo que hemos progresado y también de las carreteras. Porque en esa construcción de las carreteras está una verdad. Está la verdad del costo económico. Allí está la ruta del dinero, también de los sobreprecios. Y también Yachay. Yachay es un referente y quiero separarlo al tema de Yachay para concluir con este comentario, ir al tema de Yachay, porque allí se secuestraron libertades del pueblo ecuatoriano. Pero el presidente decía la verdad. Cogemos la palabra del presidente de la República. La verdad sobre el primer accidente aéreo que se dio en el Ecuador de la ministra de Defensa. Segundo, el tema del 30S, que tiene que ser puesto a investigación por una comisión interna o externa del Estado ecuatoriano. Si queremos escribir correctamente la historia del Ecuador, porque como ciudadano del Estado ecuatoriano tengo la leve o tengo la sospecha de que muchos datos históricos, por ejemplo de revoluciones liberales, de las revoluciones que se han dado en el Ecuador, de muchas de ellas, que a lo mejor tenían un tinte de que la pluma de los escritores tenían un tinte ideológico y también de respaldo.
y allí es donde la historia se trastoca. Como ha sucedido en la provincia de Loja. La historia está trastocada de la provincia de Loja y habrá algún momento que fiscalizar esa historia. Y que a lo mejor podremos fiscalizar incluso hasta gestiones administrativas municipales para determinar cuánta eficiencia. Y a lo mejor nos va a tocar investigar desde el momento que se retornó a la democracia las administraciones municipales del Cantón Loja en la parte de la ruta del dinero. Y a lo mejor vamos a encontrarnos con datos interesantes de que la verdad no fue procesada correctamente como para poderle establecer como mecanismos de establecer una historia de determinadas jurisdicciones. Pero ¿qué decía sobre los títulos honoris causa? En la cual al pueblo ecuatoriano también le mintieron. Que muchos estados los llamaban para felicitarlos por lo que correctamente estaban haciendo. La propaganda del Estado. Esto es lo que decía el presidente de la República del Ecuador. No quiero poner mis honoris causa, no quiero llamar a los embajadores para que por favor me den consiguiendo de universidades honoris causa. No pongan nada a mi nombre, no pongan nada. La cédula será lo único que deba llevar mi nombre en el futuro, queridos amigos. Qué bien, el tema del honoris causa. Es similar a la situación que ha ocurrido, por ejemplo, aquí en el Cantón Loja y en la provincia de Loja. Cuando se trata de las fiestas de independencia y se nomina al mejor ciudadano del cantón, la pregunta es, ¿aquellos ciudadanos son nominados y reconocidos por su esfuerzo? ¿O es que ese ciudadano verdaderamente busca esas condecoraciones? Que es lo segundo. Porque si revisamos muchos de los datos, resulta que muchos de ellos ni siquiera tienen la suficiente capacidad de esa acción, de ese accionar político, social y económico para sostener una presea de ese nivel. Pero sí el acto político lo sostiene, el beneficio y la particularidad a lo mejor de agradecimientos, de compromisos. Similar situación a nivel del presidente. Recuerdo que se hablaba de el honoris causa de tal universidad, de tales sectores, pero habría que preguntarse si eran en representación de un pueblo, de una república, o simplemente de centros de formación que tienen una definición ideológica muy bien establecida. Porque aquí en la provincia de Loja también se dio un honoris causa al vicepresidente de la República que el día de hoy está siendo observado y que posiblemente entre a los tribunales de justicia del Estado ecuatoriano. Y se le entregó un honoris causa. Habría que observar cuáles fueron las virtudes para ese honoris causa, de por qué se le entregaba. Y si yo como ciudadano tengo la sospecha de que aquel representante no tiene ni siquiera la capacidad, peormente el haber fraguado ese camino para un honoris causa, así sea el último de esa comisión, así sea el portero, si yo no pongo mi punto de vista de que no estoy de acuerdo en que se le entregue ese honoris causa por cuanto él no ha desarrollado una actividad que pueda ser el soporte ético y moral para un Estado y para un pueblo, si no pongo ese voto salvado que se llama en alguna institucionalidad jurídica, así tenga que estar allí al frente observando cómo se le entrega ese honoris causa, pero en cambio mi voto está salvado porque puse mi razonamiento y criterio. Si no pongo eso, me convierto en cómplice de esas circunstancias de los honoris causa. Y eso es lo que ha ocurrido en el Ecuador. El tema de Yachay. Nos dijeron que habían ecuatorianos de primera, de segunda, de tercera y hasta de cuarta línea.
Vamos a ver qué es lo que dijo sobre el tema Yachay el presidente de la República del Ecuador. Y no me vengan a decir que las coimas no dañan las obras. Ahí tenemos Yachay, 4 edificios inmensos con fallas estructurales. Ahí tenemos Yachay, donde milagrosamente, porque eso suele ser, aquí es el país mágico, ¿no? Tanto conversamos de este tema algún momento con Gabriel García Márquez. Es un país mágico en el cual el metro cuadrado de hormigón que cuesta $180 en el mercado se convierte, seguramente por el talento que se quiso crear, seguramente por el talento de alguien, se convierte de 186 a 380 el metro cuadrado. Y como el sinvergüenza seguramente ya pagó, le importó un bledo que además esté mal hecho. Y en este momento tenemos 4 inmensos edificios en Yachay con fallas estructurales que no hay cómo seguir su construcción. Esta es la realidad, dicha por el presidente de la República del Ecuador. Yachay tiene fisuras en su estructura física y también en su estructura intelectual. Han pasado 10 años y en 10 años no hemos cosechado absolutamente nada de Yachay. ¿Cuál ha sido la inversión económica? Millones de dólares. Pero ¿cuál ha sido el desequilibrio en los derechos? El haber restado potencialidades a cada una de las jurisdicciones, y no estamos hablando de las potencialidades económicas, que es parte también de ese sistema. Estamos hablando de las potencialidades de la cultura educativa para fortalecer la ilustración de los ciudadanos. Yachay era el soporte visible de cómo se cambiaba la educación en el Ecuador para el mundo y el producto que podría ofrecer aquella universidad. Ni estructura, tanto orgánica, ni tampoco de lo que es la estructura espacial. Peormente el recurso humano para su formación. Pero sin embargo, los derechos del resto del pueblo ecuatoriano de poder acceder a una formación intelectual fueron diezmados. En la provincia de Loja se diezmó centros educativos de nivel primario, medio. El Colegio Bernardo Valdivieso, con esa reorganización de paredes y ladrillos, se disminuyeron cupos de ingreso en el Colegio Bernardo Valdivieso. En el tema de formación intelectual superior, se intervino a la Universidad Nacional de Loja a través de una comisión interventora, que de interventora resultó ser lo más nefasto para el territorio ecuatoriano y el pueblo ecuatoriano. Cuando la Universidad Nacional de Loja era como parte de un resultado y una herencia de la revolución del federalismo de la provincia de Loja. Se destruyó otra universidad que estaba llamada a ir a su progreso y fortalecimiento, como era la Universidad Ecológica de Cariamanga, que eran universidades de garage y que habían serias anomalías en su visión como centros de formación. Han pasado los años y miles de generaciones no pueden acceder a los centros de formación. ¿Todo por qué? Porque Yachay era la supremacía del nivel educativo del Ecuador. Quisieron copiar modelos de las superpotencias cuando el Ecuador todavía seguía siendo tierra de arado, de bueyes y de economías rurales. Y para poder pasar a una economía industrial, tenemos que fortalecer el nivel educativo y de formación intelectual de un pueblo. La provincia de Loja estaba para ese camino de saltar a esa vertiente, pero al verse disminuida la parte de formación intelectual, estamos o hemos retrocedido, no 10 años,
hemos retrocedido siquiera unos 30 o 40 años en lo que sería la posibilidad de dar un salto gigante en lo que es de una economía rural de bueyes y arado a una economía de maquinaria e industrialización, no solamente de productos agrícolas y ganaderos, sino del conocimiento intelectual humano para ponerle ese valor industrial. Pero aquí, esa parte se la diezmó en el tema educativo. Loja tenía la estructura para poderse convertir todo su territorio provincial y a lo mejor la región sur del Ecuador en la ciudad Yachay para el conocimiento. Pero allí se perdió esta oportunidad. ¿Todo por qué? Como dice el presidente de la República. El metro cuadrado de hormigón costaba 180, pero más les interesaba los 360. Entonces, Yachay significó que los derechos de los ecuatorianos, porque esa es la constitución de los derechos, a la educación, sean diezmados, porque simplemente el derecho de uno está por encima del resto y de la generalidad. Qué lamentable que se llegó a ese nivel en el Ecuador, pero qué positivo, que la verdad comienza a florecer el día de hoy. Y una de la verdad, señor presidente y pueblo ecuatoriano, de este servidor, es restablecer la República y quitar la revolución ciudadana de la Constitución de la República del Ecuador. Y el camino expedito para ello es una batalla constituyente, a través de elaborar y redactar una constitución. Como dijo Cristo, hagamos nacer el sol y la lluvia en el hombro del justo y del pecador. De eso se tratan las normas constitucionales, y no únicamente la visión mesiánica de alguien que dijo, esto es lo mejor para el Ecuador. Hay un nuevo orden mundial que se está fraguando en América Latina. No seamos parte de ese nuevo orden mundial, seamos parte del mundo libre, donde la democracia, la libertad y el compromiso del desarrollo de los estados y del pueblo sean las principales vertientes y luchas de aquellos mandatarios. Este es un comentario de Prensa Radial sobre el tema de la posible consulta al pueblo ecuatoriano por parte del presidente de la República y su discurso en el 9º año de la Constitución de Montecristi, que nosotros la llamamos la Constitución de la Revolución Ciudadana. Seguimos informando a través de Prensa Radial. También para aquellos que están presos, enceguecidos de revoluciones falsas. Ahora se ha dado por llamar revolución a cualquier pendejada. No, señores. Noticias, música y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es. Este es su noticiero, Prensa Radial.